Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Colín Mendoza. Soy del grupo M8C1G28-024 y mi tutor es José Eleazar Almeida. Antes de empezar, ya que para esta presentación se tenía que ocupar el anteproyecto hecho en la actividad integradora 6, y la actividad integradora 6 no fue como la mejor de todas. Lo que voy a hacer en este proyecto va a ser hacer unas modificaciones pequeñas a la actividad integradora para así poder completar mi tema de manera correcta y así poder tener un mejor trabajo. Para este tema voy a hablar sobre lo que sería la discriminación cultural, el qué es, el por qué ocurre, y cómo afecta a las distintas culturas, y todo ese tipo de preguntas se van a responder a lo largo de este video. Así que bueno, empecemos. ¿Qué es la discriminación? La discriminación cultural consiste en la consideración de que determinadas costumbres, creencias o hábitos son inferiores a otros. Esto significa que quienes tienen estas características diferenciadas son tratados de manera desigual desde un punto de vista negativo. En la sociedad actual, la discriminación cultural está estrechamente relacionada con la etnia o el racismo. En muchas ocasiones, la mayoría de la población mira con recelo a las minorías que representan lo diferente. Según los expertos, existen varias causas de discriminación y a menudo ocurren simultáneamente. Uno de los aspectos que suele desencadenar este comportamiento es la situación socioeconómica. En tiempos de crisis, se acostumbra a buscar a quien culpar que no sea otro. Los pueblos indígenas en América Latina, los gitanos o musulmanes en Europa y otros grupos minoritarios con una cultura diferente a la de la mayoría de la población son ejemplos de discriminación. Las consecuencias son muy negativas tanto a nivel personal como social. Los antropólogos señalan que la discriminación cultural que ellos definen en un sentido más amplio ha estado presente en el hombre desde su aparición. Por esto, se cree que en tiempos prehistóricos el rechazo de personas ajenas al grupo tribal era una especie de defensa contra lo que veían como una amenaza por su propia existencia. Sin embargo, esta aversión a diferentes personas no pudo eliminarse con el tiempo. Las leyes se han convertido en un medio para mitigar sus consecuencias al establecer la igualdad entre las personas. Las razones de la persistencia de esta discriminación son objeto de constante debate, aunque los expertos coinciden en varios puntos. Las personas con personalidades débiles tienen más probabilidades de practicar la discriminación cultural. Por su forma de vida, tienden a dejarse llevar más por las acciones de otras personas con mayor capacidad de liderazgo, sin considerar si se están comportando o no negativamente. La discriminación tiene varios tipos y son puntos que vamos a tomar en este proyecto. Dado que la cultura es un concepto que abarca todo comportamiento humano como ser social, casi todo tipo de discriminación tiene un componente cultural. De esta forma, se podría afirmar que se trata de un tipo de maltrato transversal. Por poner un ejemplo, la discriminación por razón de género no podría sostenerse sin una construcción cultural que considere que el papel de la mujer es inferior en la sociedad. Como se mencionó anteriormente, en la mayoría de los casos convergen diferentes tipos de discriminación. En lo religioso, lo que afecta a las minorías que practican una religión diferente a la mayoría. Lo racial está unido en muchos casos. Es común que otros grupos étnicos practiquen estas creencias. Nuevamente, generalmente se presenta junto con la raza o la religión. Algunas comunidades pueden ver sus costumbres discriminadas por la mayoría de la población, como es el caso de muchos pueblos indígenas de América Latina. Esto puede significar que sus hábitos están desapareciendo por la presión social y con eso se pierde riqueza cultural. Este tipo de discriminación puede incluso estar cubierta por las leyes de un país. Es importante aclarar que cuando se habla de personas que sufren esta discriminación, no se hace referencia a personas potencialmente peligrosas como nacionalismo. La libertad de ideología es uno de los fundamentos de una sociedad democrática.
A pesar de sus propias características, la discriminación por orientación sexual tiene un gran contenido cultural. Es mucho más habitual en empresas cerradas que no aceptan que haya multitud de opciones en este ámbito. La importante labor de los derechos humanos en los casos de discriminación es primordial. Recordemos que los derechos humanos son esa cosa a la que todos los seres humanos somos merecedores sin importar qué. Todos somos humanos y en este caso tenemos estos cuantos que nos respaldan en caso de sufrir algún tipo de discriminación. Derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación, libertad personal, libertad de expresión, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Estos derechos son los que fundamentalmente nos protegen en caso de ser víctimas de algo así. También por esto es importante que a todas las personas que sufren algún tipo de discriminación, hacerles conocer sus derechos, que sepan que nadie los puede odiar ni ser los menos simplemente por el hecho de ser diferentes. El impacto que la multiculturalidad ha tenido en nuestra sociedad actual, sin duda alguna, ha sido positivo en muchos aspectos y en otros negativos. Esto causando mucha controversia sobre demasiados temas, el cómo hacer las cosas, cómo actuar, etc. Vivimos en una sociedad, por ende es necesario adaptarnos a todas las personas que la integran, para el bienestar de todos los que estamos en ella. Todos compartimos algo y es el ser humano, y con eso ya somos parte de un algo. La diversidad nos ha traído muchas ventajas en las formas internacionales, dejando cada vez más personas de todo el mundo puedan conocer distintas culturas, hacerse de más conocimiento y el poder conocer nuevas personas. Asimismo, existen muchas personas, asociaciones y comunidades encargadas de preservar y cuidar el patrimonio de una nación, culturas y tradiciones. Por ende, es importante que se respeten estos derechos sobre las personas que han de desear mantener estas culturas, ya que si se les respeta, mayor serán las ganas de seguir con estas tradiciones. Para quienes sufren la discriminación, obviamente pues son los que sufren de manera más directa la discriminación, y las consecuencias para ellos pueden presentarse de múltiples formas. Psicológicamente es devastador el sentirse aislado y condenado por sus creencias o ideas. Esto puede llevar a que sufran grandes depresiones o incluso el suicidio. Por otra parte, también se van a ver limitados a la hora de conseguir un trabajo. No es infrecuente que padezcan el rechazo para poder colocarse en el mercado laboral. Esto ha llevado a que en cada vez más lugares las leyes opten por potenciar los currículos ciegos, sin datos personales que lleven a una temprana eliminación del proceso. Aunque más infrecuentes, también se dan casos de agresiones físicas. En algunos países, grupos de ultraderecha han sido protagonistas de varias palizas a personas de otras culturas. Una de las reacciones más comunes entre los que sufren la discriminación es que abandonen su cultura. Haciendo esto, pretenden asimilarse a la forma de vida de la mayoría y evitar los problemas. También provoca la desaparición de huetos en los que pueden seguir manteniendo sus costumbres. Al final, al ir unido a una menor esperanza de encontrar trabajo y una baja riqueza, se crean barrios problemáticos. La sociedad también padece de sus propias consecuencias negativas. Generalmente esta se traduce en una pérdida de riqueza cultural sin que se produzca ningún intercambio favorecedor. De igual manera, las prácticas discriminatorias empobrecen al limitar el acceso a individuos con mucho talento a puestos importantes. Necesitamos saber respetar a las demás personas sin importar qué sean o quiénes son o quiénes aspiran a ser. Vamos a dar este punto de vista o esta opinión sin escribir nada, vamos a hacerla como salga de nuestro corazón. Sin duda alguna, esta investigación me fue bastante complicada en distintos aspectos, más que nada, o lo primordial, en que no sé organizar mis ideas. Entonces,
me fue bastante complejo poder organizar mis ideas y poderlas plasmar correctamente en este pues proyecto. Fue algo bastante loco, nunca había hecho una investigación de este tamaño, por así decirlo, en el sentido de todo lo que tenía que abarcar. Porque tenía que buscar, pues, eh, antes que nada, quiénes son los más afectados, cómo los afectan, las diversas circunstancias, el ser afectados, en qué nos afecta a nosotros, ¿no? Es como ese efecto, pues, mariposa, pequeñas acciones hacen muchos grandes cambios, sean para bien o sean para mal. Entonces, sin duda alguna fue algo que me costó bastante hacer. Fue un proyecto complicado, pero sin embargo lo intenté. Lo intenté y hoy estoy aquí entregándolo. Entonces creo que hasta cierto punto es lo importante. Me pude dar el tiempo esta semana de entregar todas las cosas para no atrasarme. Y pues ya veremos cómo me va. Pero sin duda, todo este bloque fue un reto para mí. Fue un gran reto, pero valió la pena. Por todo lo aprendido, sin duda valió la pena. Muchas gracias, profesor José Eleazar Almeida, por las retroalimentaciones y todo lo que me ayudó en alrededor de este bloque cuando pues le pedí las distintas ayudas, pues agradece mucho. Entonces muchas gracias y le deseo éxito en su camino como tutor de prepa lineación.